Bien, queridos estudiantes, el propósito de la clase del día de hoy es reconocer las clases de párrafos, ¿no? ¿Qué tipo de párrafos estamos leyendo? Pero para ello es importante reconocer a la idea principal. Vamos a ver cuáles son estas clases de párrafos. Mira la siguiente información. Clases de párrafos. Tenemos párrafo analítico y sintético. Debemos saber que los párrafos desempeñan en el texto la misma función que las columnas de una casa. Constituyen la estructura de la construcción. Un párrafo analítico es un párrafo donde exponemos una idea principal colocada al principio y en las siguientes frases exponemos los argumentos para sostener, explicar o demostrar esa idea. Vamos a ver un poco más de información. Texto analizante o párrafo analítico. Sabemos que todo texto desarrolla una idea o contenido fundamental. En el texto analizante, dicha idea se halla al comienzo, en la primera oración. Las demás oraciones la amplían, profundizan o explican. La estrategia consiste en exponer la idea al principio para luego demostrarla o corroborarla con datos. Si tú observas aquí, te vas a dar cuenta que en esta pequeña imagen tenemos con color rojo unas líneas. Quiere decir que está representando a un párrafo y que la idea principal se encuentra al inicio del párrafo. Por lo tanto, será un párrafo analítico. Sin embargo, aquí tenemos una imagen contraria en el cual primero hay líneas azules y las líneas rojas están al final. Cuando la idea principal se encuentra al final, el párrafo se llamará párrafo sintético, que es opuesto al anterior, porque la idea principal se encuentra al final del texto. En este caso, constituye la conclusión general de todo el texto. Las oraciones anteriores cumplen la función de preparar el terreno por medio de consideraciones y afirmaciones contundentes a una conclusión final. En el párrafo sintético, la idea principal se va a encontrar al final, ya que es como una conclusión del tema, de toda la información que te han brindado en el texto. Para ello vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido haciendo un análisis de texto. Escucha el siguiente texto. Dice, el periodismo es un medio de expresión donde la información es un tipo especial de conocimientos que se organiza como noticia. Se caracteriza por su actualidad, novedad, veracidad y objetividad. Existen tres tipos de periodismo. La prensa escrita está representada por el periódico, donde podemos informarnos sobre lo que ocurre en nuestro contexto. La prensa radial se refiere a todo lo que se dice mediante la palabra y timbre de voz del locutor y de la prensa televisiva. Se dice todo lo que podemos observar, en este caso la prensa televisiva, mejor dicho, se dice todo lo que podemos observar a través de imágenes como hechos reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para reconocer qué tipo de párrafo es, nosotros necesitamos subrayar la idea principal y también necesitamos reconocer el tema. Entonces, yo por aquí subrayé la siguiente información. El periodismo es un medio de expresión donde la información es un tipo especial de conocimientos que se organiza como noticia. Esta es la idea principal, ya que está aquí, me explica acerca de este tema, que es el periodismo. ¿Te das cuenta? Y si observas, la idea principal se encuentra al inicio. Por lo tanto, voy a extraer esta idea, la voy a copiar aquí y de acuerdo a ello realizo un análisis. Mi texto tiene tres oraciones, el tema es el periodismo, subtema pueden ser características del periodismo y las ideas secundarias pueden ser que existen tres tipos de periodismo. Al encontrarse la idea principal al inicio, pues estamos hablando de un párrafo analítico. Y si realizamos un poquito más en el análisis de texto, realizamos un poquito más el análisis de la información que me brinda, yo voy a encontrar cuáles son las características del periodismo. Pues son actualidad, novedad, veracidad y objetividad. ¿Te das cuenta qué importante es aplicar la técnica del subrayado para poder reconocer a la idea principal? Vamos con otro texto más. Escucha. Las historietas pueden ser educativas, humorísticas, románticas, ciencia ficción. Sus partes son las viñetas, los globos y los diálogos. Las historietas se combinan en tres lenguajes, que puede ser visual, no verbal y verbal.
La historieta es un medio expresivo en el que se combinan las palabras e imágenes en una narración. ¿En qué parte del texto me están explicando acerca de las historietas? Obviamente que el tema es la historieta. Pues aquí observa que al final del texto me explican qué es una historieta. Por lo tanto, esta es la idea principal y se encuentra al final del texto. Yo he encerrado también el tema. Entonces, ahora que reconocimos a la idea principal, pues vamos a copiarla de esta manera. Realizamos el análisis como lo hemos hecho en clase, en el cual colocamos que tiene 4 oraciones, el tema es la historieta, los subtemas serían clases, partes y lenguaje, ideas secundarias pueden ser educativas y el tipo de párrafo es de acuerdo al lugar donde se encuentra la idea principal. La idea principal se encontraba al final, por lo tanto tiene un párrafo sintético. Si seguimos analizando el texto, podemos decir que las historietas pueden ser educativas, humorísticas, románticas y de ciencia ficción, que sus partes son las viñetas, los globos y los diálogos y que utiliza un lenguaje visual, no verbal y verbal. Ahora, es tu turno de practicar. Lee atentamente el siguiente texto, subraya la idea principal, ¿sí? Te dejo unos minutitos para que tú lo leas y me vas a ayudar a reconocer la idea principal. Muy bien, encontramos la idea principal, por lo tanto la he subrayado, encierro el tema, copio la idea principal y analizo. Se encuentra al inicio mi idea principal, por lo tanto voy a completar la siguiente información. Este texto tiene un párrafo analítico, tiene 6 oraciones, el tema es el leopardo, subtemas son las características, ideas secundarias serían, una de ellas sería, las hembras son notablemente más pequeñas y obviamente que es un párrafo analítico. Las características de este animal eran cuerpo largo, patas cortas, pelaje denso y suave y atrapaban a su presa, hacen presa en el cuello y rompen la columna vertebral. ¿Y por qué motivo atacaban? Como lo dijeron ustedes, por el gusto de matar. Toda esta información se encuentra en el texto. Sigamos leyendo más textos cortos. Lee, por favor, el siguiente texto, analízalo y subraya la idea principal. Te doy unos cuantos minutos. Muy bien, como has leído y has subrayado la idea principal, pues ahora tienes que extraerla de esta manera. Y vamos nuevamente. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? Es reconocer qué tipo de párrafo estamos leyendo. Si la idea principal se encuentra al inicio, es un texto, es un párrafo analítico. Vamos con otro texto más. Tienes aquí este texto, lee por favor cuidadosamente, luego subrayas la idea principal y completas la información, tal y como estamos haciendo con los demás ejercicios. Bien, has subrayado la idea principal, por lo tanto la extraigo, y si yo me doy cuenta que la idea principal se encuentra al inicio, pues estoy hablando de un párrafo analítico. ¿Sí? Muy bien, corroboras tus respuestas, por favor, y vamos al siguiente texto. Lee con mucha atención. Subrayamos la idea principal, ¿sí? Que los peces son vertebrados acuáticos. Podría yo seguir subrayando hasta aquí, solo que no me va a alcanzar mucho el espacio, pero tú puedes subrayar hasta este punto final. Extraigo la idea principal y ahora algo importante. La idea principal se encuentra al final del texto, por lo tanto cambia el párrafo y se convierte en un párrafo sintético. No te vayas a olvidar que si la idea principal se encuentra al final, es un párrafo sintético. Tenemos por aquí otro texto más. Lee con cuidado, subraya la idea principal, extraemos la idea principal y verificamos qué tipo de texto es. Como lo han mencionado, la idea principal está al inicio, la copio, y si está al final, se trata de un párrafo analítico. Vamos con un texto más, lee con mucha atención el texto, subraya la idea principal, analiza si se encuentra al inicio o al final, y finalmente pondremos qué tipo de párrafo es. ¿Subrayaste tu idea principal? Muy bien. Ahora extraemos la idea principal. Analizamos qué tipo de párrafo es. Es analítico porque se encuentra al inicio la idea principal. Un texto más por aquí. Los valores. Los valores son agregados a las características físicas, dice, o psicológicas. Observa que te está explicando, ya te está dando características, te está diciendo qué es, pero aún no me da información.
¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál es la idea principal que tú has subrayado? Pues aquí, ¿verdad? Aquí al final recién me explica qué es un valor. Por lo tanto, extraigo la idea principal, la copio y si mi idea principal se encuentra al final, estoy hablando de un párrafo sintético. Sintético. Vamos con un texto más. Léelo, subráyalo, subraya tu idea principal. Muy bien, subrayaste. Ajá, muy bien. Extraigo mi idea principal y obviamente estoy hablando de un párrafo analítico. Seguimos con un texto más, ya para terminar. Es un texto que habla sobre los tornados, pero ¿qué es un tornado? Busca dónde te explica sobre los tornados, dónde te dice qué es un tornado. Muy bien, encontraste esa idea principal. Extráela, cópiala y obviamente está al final. Por lo tanto, estamos hablando de un párrafo sintético. Te das cuenta, querido estudiante, que el tema no ha estado muy difícil, ha sido bastante fácil. Una vez que yo ubico mi idea principal, puedo cumplir con el propósito de la clase, que es reconocer qué tipo de párrafo estoy leyendo, si es analítico o sintético. Entonces, un gusto en haber trabajado juntos y nos encontramos la siguiente clase.